El satanismo de LaVey es una filosofía religiosa única y a menudo malentendida. Fundada en 1966 por Anton Szandor LaVey, enfatiza el individualismo, el interés propio racional y el rechazo a la mentalidad de rebaño. El satanismo de LaVey no implica la adoración de un Satanás literal. En cambio, usa a Satanás como un poderoso símbolo de rebelión contra las reglas arbitrarias y la conformidad. Los satanistas de LaVey se ven a sí mismos como sus propios dioses. Abrazan la responsabilidad personal, la indulgencia y la búsqueda de los placeres terrenales. Rechazan la noción de pecado y, en cambio, se enfocan en vivir la vida al máximo de acuerdo con sus propios deseos y valores. El satanismo de LaVey es una filosofía de empoderamiento. Anima a sus seguidores a cuestionarlo todo, pensar críticamente y vivir auténticamente. Es un camino para aquellos que se niegan a ser definidos por el dogma o las expectativas de la sociedad. En cambio, los satanistas de LaVey eligen forjar sus propios destinos. Este ensayo explorará los orígenes, la filosofía y las prácticas del satanismo de LaVey, arrojando luz sobre sus principios básicos y el legado perdurable de su fundador. Anton Szandor LaVey, el fundador del satanismo de LaVey, fue una figura compleja y enigmática. Nacido como Howard Stanton LaVey en 1930, desarrolló una fascinación por lo oculto y el lado más oscuro de la naturaleza humana desde una edad temprana. Los primeros años de vida de LaVey estuvieron marcados por una amplia gama de experiencias. Estas experiencias luego moldearían su cosmovisión única. Trabajé como domador de leones en un circo, fotógrafo para el Departamento de Policía de San Francisco y organista de un club nocturno. Estas experiencias me expusieron a todo el espectro del comportamiento humano. Observó tanto la hipocresía de las normas sociales como el poder puro de la voluntad individual. En la noche de Walpurgis, el 30 de abril de 1966, LaVey fundó la Iglesia de Satán. Este evento marcó el nacimiento oficial del satanismo de LaVey. LaVey se afeitó la cabeza, se puso túnicas ceremoniales y se declaró sumo sacerdote de Satán. La Iglesia de Satán de LaVey no era un lugar de fuego y azufre. En cambio, era un foro para explorar los aspectos más oscuros de la psique humana y desafiar la moral convencional. Las enseñanzas de LaVey atrajeron a un grupo diverso de artistas, intelectuales y librepensadores que se sintieron atraídos por su mensaje de autoempoderamiento y rebelión. El satanismo de LaVey se basa en una colección de escritos de Anton LaVey. Estos textos, a menudo denominados el Canon de la Llama Negra, sirven como guías para comprender y practicar el satanismo de LaVey. Ofrecen información sobre la filosofía, los rituales y las perspectivas de LaVey sobre la vida, la muerte y la condición humana. El más importante de estos textos es la Biblia satánica, publicada en 1969. Este libro describe los principios básicos del satanismo de LaVey. Incluye las 9 declaraciones satánicas, que sirven como una expresión concisa de la cosmovisión satánica. La Biblia satánica también contiene ensayos sobre una amplia gama de temas, desde magia y rituales hasta sexo y autocomplacencia. Los rituales satánicos, publicados en 1972, proporcionan instrucciones detalladas para realizar ceremonias satánicas. Estos rituales están diseñados para ayudar a los practicantes a enfocar su voluntad y lograr sus deseos. A menudo involucran elementos dramáticos y simbolismo para evocar estados emocionales poderosos. Otros textos importantes en el canon satánico de LaVey incluyen La Bruja Satánica, una guía para que las mujeres usen sus artimañas femeninas para obtener lo que quieren, y El Cuaderno del Diablo, una colección de ensayos de LaVey sobre varios temas. Estos escritos proporcionan más información sobre el pensamiento de LaVey y ofrecen consejos prácticos para vivir un estilo de vida satánico. El satanismo de LaVey se inspira en una variedad de fuentes filosóficas e intelectuales. Es una síntesis de ideas
que LaVey encontró convincentes y relevantes para el mundo moderno. Una de las influencias clave en el satanismo de LaVey es la filosofía de Friedrich Nietzsche, particularmente su concepto de la voluntad de poder. Nietzsche creía que la fuerza impulsora fundamental detrás de toda acción humana es el deseo de poder. Este deseo se manifiesta de diversas maneras, desde la búsqueda del conocimiento y la creatividad hasta la dominación de los demás. El satanismo de LaVey adopta este concepto, animando a las personas a reconocer y cultivar su propia voluntad de poder. Otra influencia importante en el satanismo de LaVey es la filosofía de Ayn Rand, particularmente su defensa del interés propio racional y su crítica al colectivismo. Rand argumentó que los individuos deben perseguir su propia felicidad y bienestar por encima de todo. Rechazó la noción de que los individuos tienen la obligación moral de sacrificar sus propios intereses por el bien de los demás. El satanismo de LaVey comparte esta ética individualista, enfatizando la responsabilidad personal y la búsqueda de los propios deseos. El satanismo de LaVey también se basa en elementos del hedonismo, la filosofía de que el placer es el bien supremo. Los hedonistas creen que los individuos deben buscar maximizar su propio placer y minimizar el dolor. El satanismo de LaVey abraza la búsqueda del placer, pero enfatiza que la indulgencia debe ser templada con sabiduría y autocontrol. Estas influencias filosóficas, junto con las propias observaciones de LaVey sobre la naturaleza humana, contribuyeron al desarrollo del satanismo de LaVey como una filosofía distinta y controvertida. Es una filosofía que desafía la moral convencional y anima a las personas a vivir la vida en sus propios términos. Sección 5. Símbolos e imaginería en el satanismo de LaVey. El satanismo de LaVey utiliza una variedad de símbolos e imaginería para transmitir su mensaje y desafiar las normas convencionales. Estos símbolos a menudo se extraen de fuentes históricas y culturales, pero LaVey los reinterpretó para que se ajustaran a su propio marco filosófico. Uno de los símbolos más reconocibles asociados con el satanismo de LaVey es el sello de Baphomet. El sello de Baphomet es un pentagrama con una cabeza de cabra inscrita en su interior. La cabeza de cabra representa la dualidad de la naturaleza, abarcando tanto las fuerzas creativas como las destructivas que dan forma al mundo. El pentagrama, a menudo asociado con la magia y lo oculto, representa los 5 elementos: tierra, aire, fuego, agua y espíritu. Otro símbolo importante en el satanismo de LaVey es el número 666, a menudo denominado el número de la bestia. En la tradición cristiana, el 666 se asocia con el anticristo, una figura del mal que se opone a Dios. Sin embargo, los satanistas de LaVey no creen en un anticristo literal. En cambio, interpretan el 666 como un símbolo de poder terrenal e indulgencia. El satanismo de LaVey también utiliza colores para transmitir un significado simbólico. El negro, a menudo asociado con la muerte, la oscuridad y lo desconocido, representa el poder, la sofisticación y la rebelión contra las normas sociales. El rojo, el color de la sangre y el fuego, simboliza la pasión, la energía y la fuerza vital. Estos símbolos y colores a menudo se incorporan a los rituales y obras de arte satánicos de LaVey. Sirven como recordatorios visuales de los principios básicos del satanismo de LaVey y su aceptación de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El satanismo de LaVey se basa en un conjunto de principios básicos que definen su cosmovisión y guían a sus seguidores. Estos principios se describen en la Biblia satánica y otros escritos de Anton LaVey. Proporcionan un marco para comprender la perspectiva satánica sobre la vida, la moral y la condición humana. Uno de los principios más fundamentales del satanismo de LaVey es el rechazo de la moral tradicional. Los satanistas de LaVey no creen en el bien o el mal absolutos. En cambio, ven la moral como una construcción social diseñada para controlar y manipular a las personas. Los satanistas de LaVey creen en la responsabilidad personal y la libertad de tomar sus propias decisiones, independientemente de las expectativas de la sociedad.
Otro principio clave del satanismo de LaVey es la aceptación de la indulgencia. Los satanistas de LaVey creen en disfrutar de los placeres de la vida y satisfacer sus deseos siempre y cuando no dañen a otros ni a sí mismos. Rechazan la noción de pecado y, en cambio, se enfocan en vivir la vida al máximo. Los satanistas de LaVey creen que las personas no deben avergonzarse de sus deseos, sino que deben abrazarlos como parte de su verdadera naturaleza. El satanismo de LaVey también enfatiza la importancia de la autosuficiencia y el poder personal. Los satanistas de LaVey creen que las personas deben esforzarse por ser dueñas de sus propios destinos. No deben depender de fuerzas externas, como dioses o gobiernos, para su felicidad o realización. El satanismo de LaVey anima a las personas a desarrollar sus talentos, perseguir sus objetivos y crear su propio significado en la vida. Estos principios básicos forman la base del satanismo de LaVey como una filosofía distinta y a menudo controvertida. Proporcionan un marco para comprender la perspectiva satánica sobre la vida y ofrecen un conjunto de pautas para vivir de acuerdo con los principios satánicos. Anton LaVey fue un crítico abierto de las religiones tradicionales, particularmente del cristianismo. Consideraba estas religiones como hipócritas, que niegan la vida y se basan en falsas promesas. LaVey creía que las religiones tradicionales promueven una moral de esclavos, animando a las personas a negar sus instintos naturales y someterse a la voluntad de un poder superior. Argumentó que esta supresión de los deseos naturales conduce a la represión psicológica y a una serie de males sociales. LaVey también criticó a las religiones tradicionales por su énfasis en la fe sobre la razón. Creía que la fe ciega en el dogma conduce al estancamiento intelectual y a la negativa a cuestionar la autoridad. El satanismo de LaVey, en contraste, fomenta el escepticismo, el pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento a través de la observación y la experiencia. La crítica de LaVey a las religiones tradicionales no se limitó al cristianismo. También criticó otras religiones, como el budismo, que consideraba que promovían la pasividad y el desapego del mundo material. LaVey creía que los humanos son seres inherentemente carnales, que deben abrazar su naturaleza física y esforzarse por lograr sus deseos en el aquí y ahora. La crítica de LaVey a las religiones tradicionales resonó en muchas personas que se sentían desilusionadas con la religión organizada y sus enseñanzas. Su filosofía alternativa, que abrazaba el individualismo, el autoempoderamiento y la búsqueda de los placeres terrenales, ofrecía una alternativa convincente a aquellos que buscaban un camino diferente. El satanismo de LaVey no se adhiere a un calendario rígido de festividades, ni observa los festivales religiosos tradicionales. En cambio, enfatiza el significado personal y celebra los hitos individuales. La festividad más importante en el satanismo de LaVey es el propio cumpleaños. Esta celebración del yo reconoce al individuo como el centro de su propio universo y enfatiza la importancia de la realización personal. Otra fecha significativa en el calendario satánico de LaVey es la noche de Walpurgis, que se celebra el 30 de abril. Esta fecha marca la fundación de la Iglesia de Satán y a menudo se observa con reuniones, rituales y reflexiones sobre los principios del satanismo de LaVey. Los rituales en el satanismo de LaVey no se tratan de adorar deidades o invocar fuerzas sobrenaturales. En cambio, son técnicas psicodramáticas diseñadas para enfocar la voluntad, liberar energía emocional y lograr objetivos específicos. Estos rituales a menudo involucran simbolismo, imágenes y elementos dramáticos para crear un poderoso impacto psicológico. Un ejemplo de un ritual satánico de LaVey es el ritual del satanista compasivo. Este ritual se realiza para dirigir sentimientos de compasión y empatía hacia las personas que merecen tales emociones. Es una forma en que los satanistas de LaVey canalizan sus emociones de manera constructiva y ofrecen apoyo a aquellos que consideran dignos. Los rituales satánicos de LaVey se pueden realizar individualmente o en grupos. Son herramientas para la autoexploración
la transformación personal y el logro de los resultados deseados. La influencia de Anton LaVey en la cultura popular y el desarrollo del satanismo moderno es innegable. Sus escritos, enseñanzas y personalidad pública ayudaron a moldear la percepción pública del satanismo. Aunque a menudo se malinterpreta y se tergiversa, el satanismo de LaVey continúa atrayendo a personas que resuenan con su mensaje de individualismo, autoempoderamiento y rechazo a la mentalidad de rebaño. El satanismo de LaVey ofrece varias ventajas a aquellos que eligen abrazar su filosofía. Proporciona un marco para el crecimiento personal y el autodescubrimiento, animando a las personas a cuestionar sus creencias, desafiar las normas sociales y definir sus propios valores. El satanismo de LaVey enfatiza la responsabilidad personal, la autosuficiencia y la búsqueda de la excelencia en todos los esfuerzos. Además, el satanismo de LaVey ofrece un sentido de comunidad a aquellos que a menudo se sienten como extraños. Proporciona un espacio donde las personas pueden conectarse con personas de ideas afines, compartir sus perspectivas y apoyarse mutuamente en sus viajes personales. El satanismo de LaVey celebra la diversidad, la individualidad y la libertad de ser uno mismo sin ser juzgado. En conclusión, el satanismo de LaVey no se trata de adorar el mal o participar en actividades dañinas. Es una filosofía que anima a las personas a abrazar su verdadera naturaleza, vivir la vida en sus propios términos y esforzarse por la realización personal. Es un camino para aquellos que buscan liberarse de las cadenas del dogma, explorar los aspectos más oscuros de la psique humana y crear sus propios destinos.